solicitamos al licenciado Víctor de la Vega para que nos dé unas palabras. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Les vamos a quitar 5 minutitos. Queremos hacer una breve reflexión sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos, básicamente para revisar y analizar el impacto. Primero que nada, pues estamos muy contentos de cumplir estos 10 años. Esto es gracias a todos ustedes, nuestros amigos que están aquí con nosotros, colaboradores y a toda la gente que nos está apoyando. Básicamente vamos a analizar el impacto, son unas cuantas filminas. Cualquier pregunta que tengan me la mandan por correo, yo se la mando a Fausto para que Fausto nos ayude a contestarlas. Ya no está por acá, pero bueno, aquí está. Yo te las mando, Fausto, y nos apoyas ya con las respuestas, Pues miren, básicamente de dónde se origina toda esta parte. México se incorpora al GATT en el 86, todos recordamos este gran evento. Posteriormente, a través de la caída del muro de Berlín, México entra a una etapa diferente en un contexto internacional, donde deja de haber tantas divisiones y empezamos una etapa de globalización. Posterior a esto, entra México en una negociación con el presidente Carlos Salinas de Gortari, George Bush y Brian Mulroney, donde realmente a través de una situación muy particular México acepta la entrada en un trato de libre comercio. Debemos recordar que el GATT lo propone precisamente Estados Unidos y entramos en un sistema de neoliberalismo, de globalización. Entonces México un poco con incertidumbre entre este modelo, ¿no? ¿Qué es hoy por hoy el Telecán? Son 370,000 camiones que cruzan todos los días por la frontera de Estados Unidos con México. Tenemos una inversión, primeramente en 1992, de $1,200 millones. En 2012, son cifras que tenemos actualizadas, en ese año precisamente, $12,656 millones. Es una cosa impresionante lo que estamos operando hoy por hoy de inversión extranjera directa en estos países. Ven el crecimiento que tuvo. Por otro lado, el comercio. El comercio de México con Estados Unidos a partir de 1993 a 2012 se incrementó en un 506%. Con Canadá, México con Canadá, se incrementó en un 192%. Cifras muy importantes que determinan la importancia de este trato de libre comercio. México hoy por hoy vende el 80% de sus exportaciones, se las vende directamente a Estados Unidos. Estados Unidos le vende a México el 16% de sus exportaciones, siendo el segundo socio comercial de Estados Unidos. El primero es Canadá, el segundo es México, un número no menos importante que nos va a poner en la mesa de negociación en un buen nivel, ya que es un volumen bastante importante. Y derivado de esto, se dice que el Tratado de Libre Comercio con América del Norte le ha generado a Estados Unidos empleos directos, no tomando en cuenta los indirectos, de más o menos 6 millones de pesos, 6 millones de empleos directos generados por parte de beneficios del NAFTA, del Telecán. ¿Qué es el Telecán, por lo tanto? No deja de ser un modelo de competitividad, un modelo de productividad. Hoy por hoy no se podría entender que una cadena de valor no esté compuesta por productividad y competitividad. Eso es lo que es hoy por hoy el Telecán. Sin el Telecán no lo podríamos entender. Al fin de cuentas, el intercambio de mercancías es un modelo que propuso el neoliberalismo, principalmente fomentado por Estados Unidos, y que busca el intercambio de mercancías para poder dar mejores precios en el mercado. Y obviamente estos beneficios están totalmente interrelacionados entre los países. Realmente el experimento que quieren realizar modificando las reglas del juego del Tratado de Libre Comercio o de la forma de tributar en Estados Unidos puede alterar de forma importante la relación que hoy por hoy conocemos, puede incrementar mucho la parte inflacionaria, los tipos de cambio y podría generar desempleo, ¿sale? Entonces es un tema muy delicado lo que estamos por vivir. Este viernes toma posesión, entonces estamos muy próximos a vivir los cambios que van a suscitarse. Por otro lado, México, en ese 80% de sus exportaciones que tiene con Estados Unidos, ese 80% representa el 64% en valor de las exportaciones que tiene totales de México, en valor, con Estados Unidos. Y de Estados Unidos para México representa el 16%.
Principalmente lo que exporta Estados Unidos para México son bienes automotrices, algunas partes que aquí se ensamblan y se vuelven a retornar a Estados Unidos. Por otro lado también son bienes agrícolas de consumo y por otro lado también algunas partes ganaderas. México vende 28% de las autopartes a Estados Unidos. En 1994 México exportó a Estados Unidos 51.600 millones de dólares. Ahora ven el número en el 2012, 317.814 millones de dólares es lo que actualmente le estamos vendiendo a Estados Unidos. Es un número muy importante. De ahí la importancia de lo que vaya a suceder y de ahí la importancia y las consecuencias que puede haber en nuestro país. Ahora, haciendo un análisis un poquito más profundo, podremos concluir que tal vez han sido sumamente duros con México diciendo que nosotros hemos provocado el desempleo en Estados Unidos. Si bien es cierto, se han cerrado muchas empresas en Estados Unidos, muchos de estos cierres hacen una consecuencia, no de apenas, sino de muchas décadas en Estados Unidos, donde está cambiando su estructura productiva y muchos de lo que está generando valor en Estados Unidos son servicios, es turismo, es tecnología. La zona noroeste de Estados Unidos obviamente sufrió ese fenómeno, que no representa más del 9% de su producción, de su PIB. Eso es bien importante. Ahora, ¿por qué ha habido mucho desempleo también? Pues por cuestiones tecnológicas. Aquí hay datos muy importantes. Más de 1 millón de empleos se han perdido del 2000 al 2010, referente al mercado laboral, específicamente en la parte de las secretarias. Han perdido 1 millón de empleos. No tiene nada que ver esto con el Tratado de Libre Comercio, es un tema, es un fenómeno tecnológico, ¿no? El 64% han perdido el trabajo 64% de las operadoras telefónicas. ¿Por qué? Porque muchos de los call centers están en otros países y no tienen nada que ver con el NAFTA. Los mandan a Centroamérica, los mandan a Sudamérica, los mandan también a México, los mandan a África, los mandan a otros países, a la India tal vez. Entonces no tiene nada que ver eso con México. Eso es otra parte que ha perdido gran parte de los empleos. El 46% de los agentes de viajes también fueron despedidos, pero eso fueron también por plataformas tecnológicas. No tiene nada que ver con el Tratado de Libre Comercio. Hoy por hoy en Estados Unidos la mayor parte de las personas compran sus vuelos de avión a través de la internet. ¿Qué es lo que está moviendo? ¿Qué es lo que preocupa más? Hoy por hoy se habla mucho del petróleo, pero si bien es cierto, lo que representa más dinero de la economía mexicana es la parte del sector industrial. 400.000 millones de dólares es lo que estamos hablando y que está en juego. Para que tengan una idea, 30.000 millones de dólares es la industria del petróleo y de 20 a 22.000 millones de dólares el turismo y las remesas. ¿Se dan cuenta? La preocupación y el tema más importante y delicado es lo que representa el sector industrial, en general, incluyendo el automotriz. ¿Qué podría suceder? ¿Qué es lo que estamos suponiendo que podría suceder? Digo, les comparto lo que he visto, lo que he oído, lo que algunas veces han platicado. La verdad nadie sabe lo que va a suceder, simplemente es un punto de vista. Básicamente lo que podemos suponer es que cuando llega a tomar la presidencia Donald Trump, podría solicitar a la Comisión de Comercio Internacional valorar 2 escenarios: la modificación radical del Tratado de Libre Comercio, que nos queda claro que la va a solicitar, y o la salida del mismo. En esos 2 tenores es lo que va a solicitar. Ahora, ¿la salida del Tratado de Libre Comercio es viable? La respuesta es sí. Él lo puede hacer. Abajo hay una pequeña controversia porque realmente Estados Unidos no ha salido de ningún tratado desde 1864-66. Entonces, como no hay experiencia en salirse de ningún tratado, habría que cuestionarse básicamente qué es lo que se tendría que hacer para que esto suceda. Hay una disyuntiva, hay una duda legal técnica. Si tendrá que ser a través del Congreso de Estados Unidos, a través del Capitolio, y o podrá ser directamente el presidente del Capitolio, que pueda decidir directamente la salida del Tratado de Libre Comercio o a través de su Congreso. Esa es una duda que se tiene y se tendría que llevar en caso de que quiera salir. Si quiere salir, ¿a qué se tiene que apegar? Al artículo 2205, que habla acerca de la denuncia. Y la denuncia tendría que solicitar 6 meses antes, ingresar la denuncia y procedería a la salida de una de las partes, uno de los países, y quedarían los otros 2 como socios. No sabemos qué tanto le podría interesar a Canadá, aunque tenemos un comercio muy importante con ellos, seguir con este tratado. Y eso es lo que nos pone a todos preocupados
¿sí? Y obviamente nos tiene que tener atentos para sumar esfuerzos hoy por hoy como país para poder llegar a negociar muchas de las cosas que estamos platicando. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos una interacción muy importante con Estados Unidos, también existe, para bien o para mal, somos una vecindad con ellos, y obviamente sobre ese tenor tenemos mucha parte que podemos negociar. Entre ellos, podemos negociar la parte que estamos platicando ahorita, el CITIPAD, el OEA y la parte del terrorismo, que es una parte que México se ha sumado a Estados Unidos contra ese proceso del terrorismo, y contra la parte de indocumentados, que si bien es cierto México propone mucho ese problema, también México es una solución para tratar de controlar el cruce de personas. En este caso, el término denuncia significa la intención de salir del acuerdo. Consecuentemente, Trump solo tendrá que dar un aviso de 6 meses anticipados para retirarse del mismo. Y en dicho caso, el tratado continuará entre México y Canadá. ¿Qué es lo que se está hablando? Obviamente, si Estados Unidos sale de un tratado de libre comercio, lo puede hacer, las consecuencias pueden ser impresionantes, pero no más para México, sino también para Estados Unidos, porque el experimento que quiere hacer es eso, un experimento que nadie sabe las consecuencias. Puede ser que haya un encarecimiento de los productos en Estados Unidos, por lo tanto un espiral inflacionario, puede haber un fenómeno en la parte del petróleo, puede haber un fenómeno del incremento de precios de insumos, etcétera, etcétera, y puede traer como consecuencias cosas muy delicadas. Entonces eso nos lleva a pensar que el Congreso de Estados Unidos podría llegar a frenar de alguna u otra manera una decisión que sea precipitada, sin antes tener un estudio muy profundo sobre lo que va a suceder, o bien hacerlo de forma gradual para empezar a medir la consecuencia. ¿Qué se está escuchando por ahí? Por ahí se está escuchando que Estados Unidos está proponiendo un impuesto, pero un impuesto con características internas, no externas. Una cosa que le están llamando BAT, el Border Adjusted Tax, que no es otra cosa que es un impuesto que va a gravar a los insumos que se están importando. ¿Y cómo funciona? Es una diferencia entre el precio de venta disminuyendo el costo de producción o el costo de lo importado. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la diferencia le van a aplicar un 20% de impuesto, y ese 20% de impuesto le va a restar productividad, competitividad al producto, y van a van a tratar de buscar fuentes locales de abastecimiento de materias primas, bienes o componentes, y esto de alguna manera él supone que va a beneficiar el consumo local. Por otro lado, están hablando de la parte de la deducción de un porcentaje de las importaciones, que también afectaría de forma directa el costo, y entonces las empresas buscarían la proveeduría local. Esto es, de alguna u otra manera, Estados Unidos está tratando, a través de estas iniciativas, de desincentivar, de alguna u otra manera, la compra de insumos en México o en otros países. Esto, si bien es cierto, podría violar, pero habría que revisar bien si podría violar o no el acuerdo de doble tributación que existe entre México y Estados Unidos, que está regulado por la Organización Mundial de Comercio, que si bien es cierto, muchos dicen que podría ser violatorio al mismo y otros tantos dicen que no. Entonces habría que valorar si esto viola o no viola los derechos que tiene México y otros países, o si no está agravando o de alguna manera violentando los derechos que tienen las propias empresas norteamericanas, al que se les apliquen impuestos que de alguna u otra manera pueden ser incorrectos o pueden ser inequitativos en sus industrias. Les comentaba aquí, el artículo 25 te evita ese impuesto de retribución. ¿Qué va a suceder? Realmente nadie lo sabe, todos estamos suponiendo cosas, pero lo que sí es cierto es que están pensando de qué manera frenar el intercambio comercial entre México y Estados Unidos. ¿Qué es lo que México tiene que hacer? Definitivamente, aparte de lo que les dije, sumarse de forma total México, sumarse de todos los frentes, juntarse todas las unidades políticas, comerciales para subirse al frente de la negociación, buscar a todos los aliados posibles, y también tenemos que mirar hacia el futuro pensando en países como Asia, todo Asia, para poderles vender un mercado que es del 72.6% del intercambio mundial, está enfocado en esa zona del mundo, y representa 9.422 billones de dólares cada año, una cifra impresionante. Y ya para cerrar, lo que buscaríamos obviamente es que después, y lo voy a decir con los términos más respetuosos, de esta locura que estamos viviendo, donde obviamente todo es incertidumbre, nada es estable, y las decisiones se pueden tomar de un momento para otro, por lo menos de aquí al viernes,
estamos buscando, obviamente buscaría las partes llegar a un acuerdo, pues obviamente un poco más cordial para poder llegar a un tema. Yo estoy convencido, en mi punto de vista muy personal, que de una u otra manera esto va a tenerse que frenar, porque definitivamente no podríamos entender que se rompiera todo lo que se ha construido durante varias décadas. Y si bien es cierto, los países, aunque están gobernados por personas y toman decisiones de las personas, más bien son tratados de naciones. Entonces, en un programa que Estados Unidos lo tiene muy bien definido, a lo mejor México no lo tiene tan definido, que son planes de crecimiento a largo plazo, el que una persona decida salirse no significa que sea la iniciativa de todo un país. Pues eso sería todo, muchas gracias, y les quiero aprovechar para agradecer primero que nada a todos los que nos acompañaron aquí, a todos los amigos. Gracias, verdaderamente muchas gracias, son 10 años de mucho trabajo, estoy muy emocionado, todos estamos muy emocionados, también aquí todo el equipo de EO también, muchas gracias. Y pues quiero entregar un reconocimiento a la licenciada Leticia Contreras, pues, por haberme acompañado. Gracias a usted se llenó el foro, si no nos hubiera llenado, entonces muchas gracias. A los anfitriones que nos recibieron, al secretario Víctor Mata, que tuvo que salir, les agradecemos también a todos los que hicieron toda la gestión. Por ahí está Fer Limón, que también hizo toda la gestión aquí para que estás, Fer, muchas gracias.